Bueno, muy bien, muy buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y qué bien estamos de nuevo celebrando a nuestra querida, estimada heroína Prudencia Ayala. Este programa se llama Tras los Pasos de Prudencia Ayala porque vamos a hablar con una de las mujeres que ha seguido esos pasos y que este día nos está regalando un libro que tiene a mujeres salvadoreñas, se llama Siempre Vivas, Mujeres Extraordinarias en la Historia del Salvador. Y ella es Elena Salamanca. Bienvenida, Elena. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Janet. Unas disculpas porque me conecté unos minutitos tarde, pero bueno, muy alegre de volver a encontrarnos y muy honrada por la invitación para seguir conversando sobre Prudencia Ayala y otras mujeres que han hecho aportes significativos tanto para nosotras como para la historia de Centroamérica. Así es que para nosotros Prudencia Ayala, así a mí siempre me gusta recordarle al público que fue la primer mujer que se presentó para ser presidenta de una república en América Latina y que no solamente lo hizo en un momento donde la mujer salvadoreña no tenía el voto y no lo tuvo, sino que hasta 1950, en la Constitución del 50, sin embargo, las mujeres votaron en una de las elecciones para el proceso de lo que fue la Unión Centroamericana, porque Prudencia Ayala fue una mujer unionista, sufragista, escritora, feminista. Por eso no solamente tuvo su periódico Redención Femenina, sino que escribió varios libros. Es decir, que una mujer que quería dejar una huella en el país y lastimosamente esa huella pasó escondida por muchos años. Una huella que el Museo de la Palabra y de la Imagen empezó a buscar y nos ha regalado no solamente una exposición, sino que también este pequeño libreto que lo hace accesible a todos. Pero quería esta noche presentarles a Elena Salamanca, porque ella es historiadora, escritora y es candidata al doctorado en historia en el Colegio de México. Es maestra en historia por el Colegio de México y maestra en historia iberoamericana comparada por la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía en España. Actualmente es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM. Ha dictado conferencias magistrales sobre género e historia en congresos centroamericanos y ha publicado libros de historia y divulgación científica y su obra ha sido publicada en El Salvador, México y Estados Unidos. Ha recibido becas de investigación en los programas Lillian Benson, Instituto Teresa Lozano Long de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin, y una beca del Programa de Movilidad Académica de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, entre otros. Bueno, quiero decirles que además de eso, ella ha publicado libros de poesía y de ficción y ha sido parte, la hemos tenido aquí en el programa como poeta, pero tal vez Monsters, Maybe, es unos fragmentos, Incognita Flora Cuscatlánica, Land Motor, Prudencia Ayala, la niña con los pájaros en la cabeza, y también eso en el 21, y Claudia Lars, la niña que vio una salamandra en el 2020, La familia o el olvido, Peces en la boca y El último viernes. En fin, no les quiero quitar más la ilusión de conocer ustedes mismos a Elena Salamanca, que ahora nos va a presentar un exitazo de libro que se llama Siempre Vivas. Yo no tengo el libro, simplemente tengo aquí una pequeña visión de lo que es la portada,
pero lo importante y lo que más me ha gustado es que dice una cosa, dice tomo número 1, porque ojalá se sigan escribiendo las historias sobre las mujeres importantes salvadoreñas. Así es que, por favor, Elena, cuéntanos cómo es que se ha llevado a cabo esta aventura, con quién te aventuraste y cómo se ha llevado a cabo la realización de este libro que se llama Siempre Vivas. Y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo tengo aquí mi ejemplar en México y no me había dado cuenta de que dice tomo 1, entonces me pongo muy nerviosa. Siempre Vivas es una aventura que empezamos a finales de 2017 e inicios de 2018 con la editorial Calina, que fue fundada por Lucía de Sola y Alexandra Litton Regalado. Alex me invitó a que pensáramos un libro, homenaje para las mujeres que habían sido importantes en nuestra vida, porque mi abuela acababa de morir. Posteriormente, también Alex me comentaba que como mamá, ella se encontraba con que su hija pues no tenía lecturas referentes, ¿no? De mujeres importantes, que siempre estaba en la biografía de Marie Curie o la biografía de alguna otra mujer, escritora o artista en el mundo, pero no había historias de mujeres salvadoreñas. Entonces, pues no fue difícil empezar este proyecto porque en una conversación de una tarde ya teníamos una lista de mujeres de las que era importante escribir. Y como investigadora, como historiadora, a lo largo de los años me he encontrado con muchas mujeres en el archivo y las he ido guardando, pensando siempre que algún día iba a poder escribir alguna historia sobre estas mujeres. Entonces fue una gran oportunidad. Ya para 2018-19 se conformó ya formalmente el equipo, que éramos Lucía y Alex, mis editoras, yo la autora e investigadora, Jorge Galán, que yo sé que es muy querido también en este programa, y tiene mucha experiencia en literatura infantil. Jorge iba a ser como el editor, es decir, él iba a leer los cuentos, y Efraín Caravantes, que es el diseñador y coordinador de producción de Calina. Entonces éramos ese equipo, ¿no? Lo primero fue hacer una curaduría, por eso es que son varios tomos pensados, ¿verdad? Proyectados, una lista inmensa de mujeres. En este libro ustedes pueden encontrar 14 cuentos, pero en realidad son más de 40 mujeres mencionadas en estos 14 cuentos. Y así ocurre que hay otras mujeres y quizás algunas personas creen que deban estar, pero que están proyectadas, por supuesto, que no las hemos olvidado, que sabemos que tienen que ser parte de estos libros, pero que digamos, por muchísimas razones curatoriales de fuentes relacionadas a las fuentes de investigación, relacionadas a la pandemia, que también nos limitó mucho trabajar, ir a archivos, etcétera, ¿verdad? En este tomo son estas historias. Entonces, tenemos una curaduría de como 60 mujeres activas desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, nacidas hasta el siglo XX. Posteriormente vino la etapa de encontrar quiénes le iban a dar cara a estas mujeres, de las cuales hay muchas de las que no tenemos imágenes. Entonces, esa también fue otra aventura de investigación, de una investigación iconográfica, de seleccionar artistas visuales. Trabajamos con 11 artistas visuales, de las cuales 8 son mujeres y 3 son hombres, algunos de ellos, 2 de ellos de la comunidad LGBTQ. Entonces es un libro muy diverso, ¿verdad? Es un libro muy diverso y en el cual pues ya fue escrito en pandemia, todo el libro fue escrito en pandemia, y nuestro piloto fue La niña que vio una salamandra, de Claudia Lars. Esa fue nuestra primera experiencia, ¿verdad? Para ver cómo el público de El Salvador y de afuera de El Salvador, salvadoreñas y salvadoreños en el mundo, y amigas y amigos míos en México, porque yo vivo en México desde hace 9 años, como qué recepción iba a tener el libro y qué interés iba a tener.
Y la segunda prueba, para seguir viendo si se podía mantener el suspenso por el libro, fue Prudencia Ayala, la niña con pájaros en la cabeza, que se agotó en un mes. Entonces teníamos las condiciones, ¿verdad?, para poder hacer el lanzamiento de los 14 cuentos. Y en diciembre del año pasado logramos lanzar finalmente Siempre Viva. Bueno, felicidades, felicidades, porque la verdad, por lo que yo he visto, es un trabajo muy, muy fino, sobre todo porque está dirigido a una audiencia joven. Me parece que el crear esta imagen de decir que son niñas, ¿me entiendes? Estamos hablando de Antonia Navarro, por ejemplo, la niña que observaba la luna. Prudencia Ayala, la niña con los pájaros en la cabeza. Didín Poma, la niña con vistas al futuro. Y así Claudia Lars, la niña que vio una salamandra. Han creado un entusiasmo, creo yo, específico de eso. Entonces, cuéntanos cómo se fueron haciendo las historias con eso en mente. Gracias. Bueno, antes de contestar, quiero comentar que Siempre Vivas tiene lectoras de 5 a 100 años de edad, porque la última, sí, 5 años, porque los 5 años ya más o menos leen de corrido, ¿verdad? Pero nuestra mayor lectora es la última Siempre Viva del libro, que es la doctora María Isabel Rodríguez, que cumplió 100 años de edad, y pudimos publicar su cuento, María Isabel Rodríguez, la niña que hizo latir el corazón de la historia. Lo pudimos publicar gracias al apoyo del Diario de Hoy el 5 de noviembre de 2022, cuando ella cumplió 100 años. Entonces, la semana pasada recibí unos mensajes de parte de ella a través de María Tescalona, en el que está leyendo el libro y la tiene muy entusiasmada, y algo que me ha conmovido y también me da como mucha alegría es que está aprendiendo mucho, dice ella. Entonces, me siento muy alegre de que una científica tan importante para nosotros considere que está aprendiendo de un libro para niñas. Y entonces creo que esa es la clave, que fueron libros, fueron cuentos que yo escribí con un lenguaje muy claro, haciendo, por supuesto, contextualización, eligiendo elementos mágicos de la vida de estas niñas a través de mi investigación biográfica, archivística y biobibliográfica, pero que al final son para todo público. Entonces, nuestro interés era que llegaran niñas, y sí, en efecto, Siempre Vivas tiene niñas lectoras y niños lectores, pero también tiene lectoras de mi edad, de la edad de mi mamá, de la edad de mi abuelita, o sea, ha llegado a muchas mujeres. Entonces, las claves que diseñé, porque yo no hago literatura infantil, yo siempre le decía a Jorge, bueno, vamos a ver qué sale de esta experiencia, ¿no? ¿Cómo logramos salir con esto? Pues yo decidí contar la historia de estas mujeres desde su infancia, porque pues los libros nos cuentan su vida de adultas, sus logros o sus fracasos o sus luchas o sus obstáculos, pero no nos dicen cómo eran de niñas, cómo era el país en el que ellas crecieron, a qué obstáculos se enfrentaron de niñas, contra qué lucharon, qué ganaron, y cómo llegaron a ser estas mujeres, quién las apoyó, quién estuvo con ellas, qué había a favor y en contra de unas niñas que desean transformar su vida y que con su transformación han dejado huellas para transformar el futuro, ¿no? Su presente, pero sobre todo el futuro. Entonces acá lo importante era poder situar a estas mujeres importantes, algunas olvidadas, ¿verdad?, recuperadas por este libro, algunas inéditas, como las mujeres de Cuixnahuat, porque son producto de mi tesis, de mi primera maestría, pues encontrarlas, situarlas como niñas en un marco histórico específico, y luego encontrar en su biografía elementos que podían ser importantes. Por eso el cuento de Claudia Lars, la niña que vio una salamandra, pues toma el elemento de su libro de Tierra de Infancia. Cuando ella cuenta que ve una salamandra, le dice a su padre,
y su papá, que es irlandés, le dice, bueno, es que vas a ser poeta, ¿no? Y eso marca su destino. Lo mismo en el caso de Prudencia, la clave fueron los pájaros. Cuando ella se quiso postular en 1930, la criticaron y una de las tantas críticas es que tenía pájaros en la cabeza. Entonces yo pensé que era una oportunidad de elegir 4 aves nativas que tuvieran un significado para que las niñas y los niños no solo entendieran esa metáfora de los pájaros en la cabeza, sino que encontraran valores de la vida de Prudencia en esos pájaros. Entonces elegimos 4 pájaros nativos. Luego con la doctora María Isabel Rodríguez, como es cardióloga y ha estado presente en momentos fundamentales de la historia del país, pues elegimos el corazón de la historia, ¿verdad? Domínguez Herrera, que es un cuento que me gusta mucho, es la creadora de las miniaturas de Hilo Vasco, pues hablamos de los mundos miniatura de Dominga y todo ese cuento está escrito también con muchos diminutivos. O sea, para pensar de lo macro a lo micro, que era como trabajaba Dominga. Y así, pues, las demás niñas, como Rosita Mena Valenzuela, que tuvo su primera exposición a los 50 años, y ella decidió quitarse 10 años para no parecer tan mayor. O sea, Rosita Mena pintó mucho tiempo escondida, sin exponer. Esa es una clave en Rosita. Y también creo que es importante decirle a las niñas que lo que quieren alcanzar no va a ser tan inmediato. Que habrá unas mujeres que empiezan a cumplir sus sueños muy grandes a los 30, 40, 50, 60, 80 años, y que eso no es una limitante. Entonces, aparte de estas claves, pues a mí me importaba también evidenciar las redes de mujeres que se han construido en el tiempo y que han sido invisibilizadas por las narrativas alrededor de la vida de estas mujeres, que más bien las aíslan y no demuestran la sororidad ni las redes de colaboración entre ellas. Y la última clave, que es parte de una preocupación muy importante para mí, es la clave ecológica. Pensar mucho en el paisaje, en especies nativas, ¿verdad? Como los pájaros de Prudencia, en árboles nativos que aparecen en muchos cuentos, en plantas que nos simbolizan, que son parte de nuestra historia, como la misma flor de siempre viva. Entonces, aparte de tener esta clave histórica, esta clave de los derechos de las mujeres, esta clave de la sororidad, también el libro está proyectado para tener una clave ecológica. Mira, Elena, una de las cosas cuando te oigo hablar, no sé si te parece, pudiéramos compartir una parte del libro que pudieras tú leer, o si no, lo puedo poner en share screen, como tú quieras, alguno de los cuentos que te interese. Mientras tú hablas, yo lo tengo en el share screen para que la gente vea la belleza de las ilustraciones, porque es un libro con unas ilustraciones bellísimas a través del libro. No te dan ganas de leer el libro cuando tú ves las ilustraciones, entusiasma, como quieras. Me parece adecuado. Antes de hacer eso, sí quisiera mencionar a nuestras ilustradoras, ¿verdad?, que colaboraron con nosotras. En el orden en el que aparecen sus cuentos, fueron Andrea Altamirano, que ella hizo 2 cuentos, el de Cuisnahuat y el de Prudencia Ayala. Wilber Salguero, quien ilustró 2 cuentos también, el de las poetas perdidas del siglo XIX y el de Claudia Lars. Antonia Navarro fue ilustrada por Jennifer Dabura, y Jenny hizo 2 cuentos, hizo los cuentos de las 2 científicas, que son Antonia Navarro y la doctora María Isabel Rodríguez. Didín Poma la ilustró Sofía Corsius. Julia Díaz la ilustró Sofía Flores. Domínguez Herrera, invitamos al artista Carlos Violante, que se dedica a la cerámica, para que hiciera mundos en miniatura en cerámica. Déjenme ver, que se me van, son tantos los nombres. Claribel Alegría fue ilustrada por Fátima Anaya. Rosa Mena Valenzuela por el pintor Víctor Hugo Rivas. Mercedes Madrid Altamirano fue realizado en ingeniería en papel, porque queríamos revivir un poco de la cultura tipográfica.
Fue ilustrada por Gabriela Palomo. Janine Janowski fue ilustrada, minutito, por Gabriela Perla. Y Cihuatl, la niña que luchó por su propio destino, que es una relectura de la Cigonaba, fue ilustrada por Mónica Candray. Entonces yo creo que ellas y ellos han tenido un trabajo sumamente importante para que pues el libro conectara con muchas audiencias, ¿verdad? Y para ponerle cara a muchas mujeres desconocidas también. Entonces, bueno, no sé si quiere que lea o cómo hacemos. Sí, me gustaría por lo menos, ya que hemos hablado de las ilustradoras, hacer una pasadita sobre las ilustraciones, si no te parece, y tú decides lo que tú quieras, ¿verdad? Decir, eso será a ti a decidir, ¿no? Déjame ver. Ya lo puede ver, sí. ya lo puede ver entonces, Elena. Bueno, muy bien. Entonces, como podemos, como tú quieras, ir pasando simplemente para que se vea la belleza de las ilustraciones. Claro, ¿verdad? sí, bueno, ahí pueden ver a Wilber Salguero. Esa obra, esa imagen específica está inspirado en el libro Una habitación propia de Virginia Woolf, cuando ella explica que las mujeres escriben cuando ya se durmieron los niños, cuando están solas en casa, en la penumbra. Entonces él se inspiró para hacer esta mujer que, como pueden ver, es mamá, ¿verdad? Tiene atrás una cunita y ya terminó de bordar también, tiene atrás un bordado y está pues a la luz de una lámpara de gas o de un candil, está escribiendo sola. Básicamente estas son las mujeres del siglo XIX. Y algo muy importante para las personas que se dedican a la historia sería ver esta guirnalda que pueden ver al inicio del cuento. Cada flor de la guirnalda que Wilber puso ahí es cada flor que identifica a una de estas poetas, y todas son flores nativas, creo que a excepción de la dalia que está ahí. Y pueden ver unas chonguitas que son azul, rojo y blanco. Bueno, esa es la bandera del Salvador del siglo XIX, ¿verdad? Ustedes saben que la bandera actual fue una bandera que se decretó como bandera nacional durante la presidencia de Manuel Enrique Araujo en 1912, y anterior a esta, pues la bandera era azul, blanco y rojo con las estrellas de los departamentos. Entonces, como son las primeras poetas reconocidas como salvadoreñas, pues Wilber introdujo como esta clave, que yo creo que habla de nuestra rigurosidad histórica, ¿no? De nuestro interés por hacer divulgación científica e histórica a través de lecturas para niñas y niños. No, yo creo que fue también muy interesante para mí que aparecen nombres como Román Mayorga Rivas, son nombres que se repiten a través de la historia, a través de los antepasados, y en este caso, ¿no? Es una búsqueda que pide el presidente para tener qué otros poetas habían en esos momentos. Miren qué belleza de ilustración, ¿no? Ahí va Román Mayorga Rivas por todo El Salvador buscando a las poetas, porque 3 de ellas vivían afuera de San Salvador. Una vivía en Cojutepeque y otras 2 en San Vicente. Entonces ahí es importante ver también esa búsqueda que descentraliza, ¿verdad? La idea de que la cultura solo está en las capitales. No, muy, muy bello es esa búsqueda, y cada una tiene sus propias flores, como pueden ver aquí en esta ilustración, ¿no? Sí, ella es Ana Dolores Arias, una poeta de Cojutepeque. Ella fue maestra normalista, y por lo que yo leí sobre ella y lo que escribió Román Mayorga Rivas, ella se me hacía una poeta muy tímida,
era declamadora, usaba un seudónimo, usaba el seudónimo de Esmeralda porque tenía ojos verdes, pero además este cuento de las poetas del siglo XIX lo leyó Vladimir Amaya, que es un escritor salvadoreño especialista en el siglo XIX, y yo le pedí que por favor leyera el cuento y le expliqué cómo había elegido una flor para cada una de las poetas. Entonces yo le dije, mira, para mí Ana Dolores es tan tímida, Ana Dolores Arias, que es como la dormilona, o sea, la mimosa púdica, que cuando alguien se acerca y la quiere tocar, se duerme. Bueno, Vladimir leyó el cuento y días después me dijo, Elena, creo que tenés que leer esto, y es un texto de 1920 en el que Saúl Flores describe una escena de una conversación con Ana Dolores Arias en la que ella se describe como la mimosa púdica. ¡Qué cosa! ¡Fantástico! ¡Qué cosa más maravillosa! Pero eso fue como una cosa del destino, porque realmente yo ya había elegido la flor para ella sin conocer la fuente. Cuando Vladimir leyó el cuento, recordó que él tenía esa fuente y me la compartió. Entonces, realmente son como manifestaciones del destino, que esa era la flor, o sea, que yo logré intuir cómo esta mujer se identificaba a sí misma. Y esos son algunos de los elementos como mágicos que surgieron mientras estaba escribiendo el libro. Bueno, mira, porque aquí está también la siguiente, ¿verdad? Sí. Que es otra cosa completamente, ¿no? Ella es Jesús López, es la poeta de mayor edad que aparece en Guirnalda Salvadoreña. Ella vivía en San Vicente. Entonces yo decidí ponerle pues la orquídea de San Sebastián, que sabemos que es una orquídea endémica de El Salvador. Aparte, Carmen González Huguet, Jorge Ábalos y Vladimir han escrito sobre ella, sobre la técnica, y tenía una técnica de escritura muy avanzada, es decir, que aunque ya estaba aislada geográficamente, sí tenía conocimiento como de los estilos y las técnicas de escritura en boga. Entonces yo creo que eso es lo importante también de elegir la orquídea. Como ella estaba aislada, era misteriosa, casi no la conocían, pero ella estaba al tanto. No sabemos bien cómo, ¿no? Jorge Ábalos sigue estudiando textos de ella, platiqué con él hace poco, pero sí, es como una flor rara, entonces por eso elegí para ella no, y este pequeño poema es muy significativo, si lo puedes leer. Bueno, ese es un poema de ella que es el que aparece en Guirnalda Salvadoreña, ¿verdad? Hay otros textos de ella que Jorge Ábalos ha encontrado posteriormente, y creo que también Carmen González la ha estudiado más, pero el de Guirnalda, que es el que se publicó en 1885, pues es esta, ¿no? Y lo importante de esto es la técnica que ella utiliza, que yo no sé de métrica y lo confieso, y no sé cómo se va a oír el poema porque no sé declamar, pero así se lo voy a leer. Ese poema se llama A una rosa, en donde están los colores que ostentabas orgullosa cuando aromada y hermosa lucías en el pensil. Cuando entre hojas de esmeralda tenías por atavío rico aljófar de rocío una mañana de abril. Bueno, entonces esta era la poesía de las mujeres que circulaba. Y algo importante es que no se imprimía mucho, sino que ellas la declamaban en actividades, ¿verdad? Entonces es importante que también la publicación del libro rescata obras que se pudieron haber, bueno, muchas obras se perdieron evidentemente, ¿no? Bueno, mira, aquí siguen las poetas y de nuevo aparecen nombres, apellidos que regresan a apellidos que conocemos. Claro. Luz Arrué de Miranda, mira. Sí, Luz Arrué de Miranda era una poeta salvadoreña, hija de un español, nacida en El Salvador, y tuvo una hermana que se llamó Teresa Arrué. Su hermana menor, Teresa Arrué, también era poeta y era costurera, al igual que Prudencia Ayala, que era costurera. Y Teresa Arrué se casó con un vasco de apellido Salazar y tuvo a un niño llamado Luis Efraín Salvador Salazar Arrué. Entonces, Luz Arrué de Miranda es la tía de Salazar, ¿verdad? Entonces,
Ella era una mujer que tenía ideas políticas claras, escribió poemas sobre las guerras unionistas. Entonces, ella era muy conocida porque ella sí iba a las veladas, donde había mayoritariamente hombres. Y aquí, cuando dicen ella es luz de imaginación fecunda, esa es una frase de Francisco Esteban Galindo que se publicó en Guirnalda Salvadoreña. Entonces a mí Luz Herrué de Miranda se me hizo como quizá la más atrevida de estas mujeres y por eso elegí para ella La Flor de Fuego. Porque era fogosa, tenía sus ideas políticas muy claras, escribía poemas sobre eso, ella se expresaba sobre eso, que es muy contrario a Ana Dolores Arias. Y con Wilber también elegimos un peinado para cada poeta. Entonces el peinado de Luz Herrué de Miranda es el peinado más moderno del siglo XIX, que es el peinado Gibson, que tenía como copete. O sea, Jesús López tenía una trenza, Ana Dolores Arias tenía el pelito así recogido, porque era tímida, pero Luz Herrué de Miranda yo me la imaginé súper atrevida como todas estas chicas Gibson de 1890, entonces la peinamos así. Entonces realmente como de esta, hay una foto de Luz Herrué de Miranda muy jovencita, como de 14 años, pero no hay fotos de las demás mujeres, entonces fueron un ejercicio de imaginación y de invención. Por ejemplo, las telas, yo le explicaba a Wilber que las telas tenían que ser de cierto tipo, de ciertos colores por los tintes de la época. Entonces realmente fue un trabajo muy exhaustivo y a la vez muy hermoso. Muy precioso, miren, miren, ahí está la guirnalda, qué cosa más bella, la guirnalda con la mujer recitando. Esa es Luz Herrué de Miranda recitando en una peña de donde hay mayoritariamente varones, como se pueden ver los perfiles de los hombres que la están viendo. Miren qué belleza de ilustración sobre Antonia Navarro. Claro, Antonia Navarro es nuestra primera científica, la primera ingeniera de Hispanoamérica, según Carlos Cañas Dinarte. Y Antonia fue ilustrada por Jennifer Daguna. Hay un entorno aquí un poco científico porque su papá era boticario, entonces esa es una escena en la que ella de niña va a la botica de su papá. Y bueno, todo el cuento como que intenta plantear las preguntas de una niña que luego que lucha por su educación. Ella le escribió al presidente Francisco Menéndez para pedirle permiso de estudiar en la universidad. Esa es la escena completa con el papá. Y ella pues logró entrar a la universidad y murió muy joven, murió de tuberculosis. Entonces, bueno, hay escenas importantes en este cuento como cuando ella va a medir el volcán de San Salvador, que yo leí el trabajo de ella, porque se publicó en la revista La Universidad en 1884, es esa la escena. Entonces ella va con todos sus compañeros de ingeniería topográfica a medir el volcán. Ahí la pueden ver con un teodolito y con todos sus apuntes en la cima del volcán. Y estos estudios, pues si alguien se quiere dar a la tarea de buscar la revista La Universidad de los últimos 5 años de la década de 1880, pues va a poder leer los resultados de la investigación de Antonia porque se pueden consultar, están ahí. ¿Cómo se ve que eran pioneras, verdad? Esa escena es súper importante porque es cuando ella defendió su tesis, ¿verdad? Es cuando ella está defendiendo su tesis en el Paraninfo, su tesis sobre la luna de Mieses y finalmente logra graduarse como ingeniera topográfica. Bellísimas las ilustraciones. Mira, sí, esta es otra, qué preciosa. Bueno, este es el trabajo de Andrea Altamirano sobre Prudencia Ayala. Y ahí está Prudencia niña participando en una tapizca, ¿verdad? Está en una milpa, está participando en una tapizca para posteriormente hacer una tolada, que en el cuento aparece, hay una tolada en el cuento, etcétera.
Andrea se esforzó mucho en consultar el archivo visual de Prudencia que tiene el MUPI, y todo el paisaje que ustedes van a ver, todas las ilustraciones están inspiradas en dos fondos del MUPI. El primero obviamente es el de Prudencia Ayala y el segundo es el archivo de los Izalcos de Carl Hartman. Toda la recreación de Izalco y Nahuizalco que ella hizo, porque Prudencia creció en Sonzacate, entre Sonzacate y Santa Ana, ¿verdad? Entonces, en un entorno rural, semirural, y ya pues ya luego vivió en la capital de Santa Ana, pero este entorno de Sonzacate, de Nahuizalco, de Izalco, Andrea lo hizo inspirado en Carl Hartman. Y por eso aparece el volcán de Izalco activo, como se puede ver ahí. El volcán de Izalco siempre estuvo activo. Y hace una recreación realmente muy conmovedora de cómo pudo haber sido una niña que creció desde 1885 hasta que publica en 1913 sus primeros textos, ¿no? Entonces sí hay un recorrido muy importante por Prudencia, y esa es la famosa escena de los pájaros en la cabeza. Preciosa, absolutamente bellísima, ilustraciones magníficas. Está ella con los volcanes, el ojo de la sabiduría en su vestido. La verdad que simbólicamente los símbolos están por todos lados. Este pájaro aquí como que fuera la equidad completamente, ¿verdad? Con la balanza de la equidad y la justicia, porque fue una mujer que luchó por la justicia de la mujer y su equidad, utilizando el símbolo ancestral del tecomate, pues, y es fabulosa. Sí. Esa es la chiltota de la justicia, de hecho, ¿verdad? Que cada pajarito tenía un valor. El Torobos tenía el misterio, que tenía que ver con que Prudencia era vidente, ¿verdad? Y escribía profecías. El censontle o el chonte, que es el pájaro de las 400 voces, era el pájaro de sus ancestros, porque en sus escritos Prudencia se reconoce como una mujer indígena. La chiltota de la justicia y el dichoso fui, que es el pájaro de la felicidad, ¿verdad? Que es lo que Prudencia persigue. Y en el huipil, aparte de este ojo de la sabiduría y el volcán de Izalco, hay un maíz, ¿verdad? Una mazorca y hay un libro, ¿verdad? Que Prudencia fue escritora toda su vida, desde muy joven escribió, y entonces, pues ahí está el mundo de las ideas también en ese huipil. Y aquí está con su famoso bastón, ¿verdad? Sí. Con agarradera de plata y muy digna. Está rodeada de pájaros, precisamente, ¿verdad? Siempre, aquí están todos sus pájaros. Mira, qué belleza. Esa ilustración magnífica, bellísima. Porque claro, si se fijan, ahí tiene una Prudencia, una boinita que tiene bordado el escudo del Salvador, porque ella con esa boina hizo campaña política, con una boina bordada con el escudo. Entonces Andrea la retoma ese elemento también en la escena final del cuento. Y así podemos pues pasar a Divina Ángel, que fue una empresaria muy famosa, que fue una mujer innovadora, fue la primera mujer en El Salvador en conducir un coche, y así como Violeta Girola fue la primera en conducir un avión y también conducía coche. Divina era un poco más joven, y entonces, bueno, este cuento es un cuento sobre la migración, ¿verdad? Que ella de niña migró 2 veces de Europa a América, y el último lugar de su familia pues fue El Salvador, donde su familia se asentó, ¿verdad? Y donde aún vive la familia Poma. Y como ella pues fue una guía también porque era mayor que su hermano Luis Poma, y cómo se insertó en el mundo empresarial, y la aguda mirada que ella tenía para los negocios, ¿verdad? Como de hacer que la gente comprara los carros en letras, reciclar, que al final esta idea de las letras era sumamente novedosa en El Salvador, y así se pudieron comprar, muchas personas pudieron tener acceso a un coche, porque antes pues eran como muy caros, pero en la década del 40
Y del 30, que introduce las letras de alquiler, pues ya lo pueden comprar incluso las personas empleadas, ¿verdad? Que eran choferes. Y esta niña que sigue, pues es Claudia Lars, ilustrada por Wilber Salguero. Ahí está Claudia Lars en Armenia, ¿verdad? Leyendo todos esos mundos posibles, porque recordemos que el primer libro de Claudia Lars fue publicado a sus 16 años, pero ella no lo quería publicar, sino que se lo publicaron, ¿no? Entonces, que escribía desde muy pequeña, y este es el encuentro sagrado con la salamandra, ¿verdad? Entonces, este trabajo también es de Wilber Salguero. Para las personas que no alcanzaron a comprar el libro de Claudia Lars, cuando salió en 2020, pues está ya en Siempre Vivas y lo pueden comprar. Precioso, está precioso la historia. Como yo creo que muy pocas personas tienen la historia y la literatura como dos pilares entrelazados como tú, porque por eso es que este libro es posible, ¿me entiendes? Tener esa interés en asegurarse que la historia sea real y al mismo tiempo la imaginación de la escritura. Sí, yo también creo que es como una ventaja que yo sea historiadora y escritora, en el sentido de que todos los datos son verdaderos. El libro al final tiene bibliografías que ustedes pueden consultar. Incluso las páginas web que consultamos están ahí para que alguien pueda ir a consultar esas páginas. Las fuentes desde el siglo XIX, del siglo XVIII, todas están ahí. Entonces yo creo que eso es importante, porque a algunas personas les puede dar curiosidad la vida de algunas de estas mujeres y van a buscar otras fuentes de información para acercarse a ellas. Y pues mi esperanza es que después de este libro también haya muchas niñas que quieran ser escritoras, científicas, empresarias, pintoras, ¿verdad? O sea, que persigan su destino. Bueno, ¿qué historia nos ibas a leer? Que yo ya me entusiasmé en estar dándole al libro y no te he dado la palabra. Tú dirás. Bueno, yo creo que sería como propicio leer el inicio del libro. Ah, bueno, muy ¿verdad? bien. El de Cuiznahuat, porque ese cuento que es el introductorio, que es de mujeres indígenas del siglo XVIII, yo creo que es importante porque es como un estado de la cuestión de cómo era la vida de las mujeres, ¿verdad? O sea, este cuento nos da una introducción a cómo era la vida de las mujeres. Entonces, si le parece, voy a leer una partecita. Ok, ya voy, déjame llegar para que vea también eso me gustó mucho, que comienzas con una historia real de las cofradías y que terminas con el mito de la ciguanaba. Sí, sí. Te pones a este libro, tiene dos pastas. La primera, la mujer indígena en su acción social, y luego en la mitológica. Entonces, se lo captura en realidad la esencia de lo que vamos a ver, ¿verdad? Entre la realidad y el mito, ¿verdad? Entonces... Pues la verdad es que Siguanaba es un cuento que nos costó mucho elaborar, porque como soy historiadora, para mí era como tan difícil pensar que iba a escribir una leyenda, ¿no? Pero por sugerencia de Alex, ella luchó mucho porque este cuento estuviera, porque es una construcción mítica sobre las mujeres y es una construcción muy cruel. Entonces lo importante era situar históricamente cómo pudo ocurrir esa historia. Y en el caso de Cuiznahuat, que acá pueden ver la ilustración de André Altamirano, pues Cuiznahuat es un hallazgo de mi tesis, ¿verdad? Estas mujeres yo las encontré haciendo mi tesis de maestría y bueno, uno de los elementos destacados por los profesores cuando me presenté el examen de titulación fue como encontrar precisamente la participación de mujeres en el siglo XVIII en una estructura colonial en un pueblo de indios. Entonces voy a leer la introducción. A mí estos cuentos me conmueven mucho, entonces hago el anuncio de que puede que llore, ¿verdad? Voy a procurar no hacerlo, pero realmente es muy conmovedor.
pensar en la vida de estas mujeres, y yo soy muy llorona en general. Entonces, bueno, hace 3 siglos, las mujeres y las niñas no tenían derecho a aprender a leer ni a escribir. Algunas de ellas ni siquiera hablaban castellano. Las mujeres y las niñas de hace 300 años no podían salir de su casa solas cuando ellas quisieran, ni hacer lo que quisieran. Se dedicaban a los oficios del hogar y de la aguja. Aprendían a cocinar, limpiar y lavar, y a coser, remendar y bordar. Sus manos eran prodigiosas para bordar, pero sus labios estaban siempre cosidos, sellados. No podían opinar y se dedicaban al silencio. Entonces, bueno, ese es como el primer párrafo y pues nos pone en contexto de cómo era la vida de las niñas y las mujeres. No sé si quiere que lea otro párrafito. El que tú quieras, pero es importante que ver cómo eso, de ahí comienza el contexto de la mujer. Sí. Entonces, Bueno, en este cuento también hay otros hallazgos míos de otras mujeres que encontré en el archivo general de Centroamérica, ¿verdad? Y que guardé por años y luego fue mi oportunidad ponerlas en estos cuentos. Entonces, este es un cuento pues al que evidentemente le tengo un gran cariño porque me permitió este cuento contar cómo era la vida de las mujeres en el siglo XVIII. Aparece también Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Contando cómo era su vida en el siglo XVII. Aparece Sor Juana de Maldonado, que es una poeta guatemalteca, también monja del siglo XVI. Sí, XVI. Aparece la pintora de la que he escrito también antes, que yo la encontré. Yo la encontré en un archivo en Guatemala. Aparece la pintora María Vasconcelos, que en el siglo XVIII hizo un cuadro, de un retrato de la reina María Luisa de Borbón, esposa de Carlos IV. Y así van apareciendo la vida de las mujeres hasta que logramos llegar a Cuinahuato, ¿verdad? Hasta que logramos situarnos en un pueblo de indios pequeñito, absolutamente aislado, que Pedro Cortés y Larraz dijo que solo los reptiles podían llegar ahí porque era tan difícil llegar a él en el siglo XVIII. Y ahí aparecen estas mujeres que en un año solo hay una y 4 años después son 20. Entonces hay una gran actividad de participación femenina y también era una forma muy importante de pensar cómo era el mundo indígena en ese periodo. Y esta ilustración bellísima de Andrea, que rescata la iglesia de Cuinahuat de 1808, que se cayó con el terremoto de 2001. Y alrededor, como pueden ver, están todas las casitas donde todas las mujeres están con sus bebés, sus hermanitos, sus gatitos. Están dándose cuenta de que hay una mujer que quiere ser parte de la cofradía, por cuando el cura visitador llega cada año a elegir a los miembros de la cofradía, y Francisca del Rosario, que es ella, dice que ella quiere ser parte, ¿no? Y bueno, aquí solo hay hombres, ¿no? Y hay una mujer con un bebé, y Andrea fue muy cuidadosa también de la representación iconográfica, que fuera muy verídica, tanto de los pipiles como de los escapularios, como de los refajos, de los tecomates, bueno, absolutamente todo un gran trabajo. preciosa. Además, muy importante ver que las mujeres se estaban organizando desde siempre, que podían organizarse y que formaban organizaciones de mujeres para reivindicar sus necesidades y su poder en las comunidades. Este otro dibujo es como un retablo colonial, ¿verdad? Que se puede ver en las iglesias, pero en el que Andrea lo que hace es plantear cómo era la vida de las mujeres, ¿no? Como en el cuento está explicado a lo que se dedicaban las mujeres, pues ella aquí las hace cuidando a los santos, rezando, preparando comida, preparando la cosecha, haciendo chocolate, rezando a los frutos de la cosecha, ¿no? Como el 3 de mayo, haciendo papel picado, bueno, como muchos elementos, y ahí sale San Lucas, que es el patrón de la cofradía Cuisnahuata, acompañado de su torito, ¿verdad? Que es San Lucas en los evangelios, es un toro.
Entonces ahí aparece San Lucas con su corito y pues ahí le están rezando las mujeres. Entonces sí creo que es bien importante hacer esta mirada a la vida colonial. El Salvador es un país secularizado con una diversidad religiosa importante, sin embargo hay que poner el acento que el pasado fue totalmente católico y dentro de las instituciones católicas coloniales, pues la cofradía era muy importante. Y cómo estas cofradías sobreviven. Hace poco presenté la investigación de las mujeres de Cuisnahuat con miembros de la cofradía de Cuisnahuat, donde había mayoritariamente mujeres, gracias al Centro Cultural de España que pudo llevarnos, y gracias a Emity Pleites y Mónica Mejía, que llevaron a la cofradía San Salvador y yo pude presentar tanto la tesis como este cuento. Entonces las cofradías siguen vivas y son parte fundamental de las comunidades también. Qué maravilla, que es una gran validación de la mujer indígena y su importancia también en todo lo que fue esta sincronicidad entre el indigenismo y el cristianismo español, ¿no? Sí, bueno. Y como usted dice, pues terminamos también con una mujer indígena, que fue esta mujer construida por relatos masculinos, coloniales, de sacerdotes, ¿no? Y luego ya de hombres, que era una mujer que, si quiere que mostremos las ilustraciones, porque son muy bellas, que es una mujer condenada, y que bueno, hice como una investigación, ¿verdad? Leyendo bibliografía sobre lingüística, sobre historia oral, sobre leyendas y obviamente muchas lecturas arqueológicas para poder indagar más o menos cómo podría haber sido la vida de la niña que fue Sihuanaba. Por eso el nombre del cuento es Sihuat. Sihuat significa mujer en náhuatl y entonces pues le dejamos el nombre genérico de mujer, porque lo que yo quería es que dejara de ser esta bruja mala, la Sihuanaba, y la pudiéramos ver en su condición de mujer real, si existió, o de tantas mujeres reales que se enfrentaron a este tipo de imposiciones y prejuicios. Entonces este es el trabajo de Mónica Cambray, que es Cihuatl, la niña que luchó por elegir su propio destino. Y bueno, Mónica hizo un gran trabajo investigativo también de arqueología para poder representar a Sihuanaba. Estas imágenes son de lo que sería, Sihuanaba creció en lo que ahora sería Nuevo Tazumal. Nuevo Tazumal es un sitio arqueológico cercano a Tazumal. Creo que yo escribí un libro sobre arqueología hace unos años, entonces puede que me esté equivocando porque no soy arqueóloga, pero creo que Nuevo Tazumal es un hallazgo después de los acuerdos de paz, ¿verdad? De ese periodo muy importante de la arqueología salvadoreña, de los 90 e inicios del 2000. Ahí empezó a hacer estudiar Nuevo Tazumal, y Tazumal es un centro ceremonial y Nuevo Tazumal es como que sería la ciudad, el pueblo, ¿verdad? Vinculado a ese centro. Y pueden ver un árbol de morro. Ahí está el árbol de morro, las milpas y las mujeres trabajando, ¿verdad? Ya sea tejiendo, ya sea con una piedra de moler, recogiendo maíz o haciendo tamalitos. Entonces Mónica leyó mucho también sobre Joya de Serén para saber cómo era la vida en una aldea maya, ¿verdad? Y digamos, esos platos, porque en mi cuento yo decidí dónde iba a vivir Sihuanaba, en qué periodo, pero qué quería hacer. Y Sihuanaba quería ser pintora de vasijas ceremoniales. ¿Por qué? Porque Tazumal tuvo un gran intercambio maya, ¿verdad? Con Honduras. Entonces, investigaciones arqueológicas han demostrado que circulaban perfumeros, que circulaba mucha cerámica, que era la Santiago cerámica que provenía de Honduras, del mundo maya, ¿verdad? Entonces Sihuanaba estaba en un espacio globalizado del mundo maya de intercambio cultural, y entre los artefactos culturales pues estaba la cerámica, y eso le inspiraba a ella. Ella quería ser pintora, o sea, en mi cuento ella quiere ser pintora, pero ese es un oficio de hombres y por eso hay muchas vasijas, para ver de dónde venía esta imaginación de Sihuanaba.
A los 13 años la casan, ¿verdad? Esta pieza arqueológica que están viendo ahorita es una pieza de la colección del MUNA, en la que hay un bebé que está amamantándose de la mamá. Perdón, se oye bien raro, pero es un bebé que está lactando, ¿verdad? Porque casi Guanaba a los 13 años la obligan a casarse y a ser mamá. Y sabemos que la realidad del Salvador y de América Latina existen los matrimonios impuestos, los matrimonios infantiles, que es un concepto que ahorita en México se está debatiendo mucho, que ya se debatió en El Salvador y en Honduras, que es la unión de niñas menores de edad con hombres mayores, ¿verdad? Adultos. Entonces, más o menos eso retratamos también en el cuento de Siguanaba, que las niñas, a pesar de los siglos, siguen viviendo uniones tempranas por el contexto en el que crecen, el contexto de lo que Marcela Lagarde llamó violencia feminicida, cuando las niñas no tienen condiciones económicas, materiales, sociales, educativas para vivir, ¿verdad? Cuando tienen condiciones para vivir. Y centrándonos que en las antiguas civilizaciones, pues sí, el tiempo de la maternidad era muy temprano también, ¿verdad? Como contextualizando mucho la leyenda. Para poder entender, bueno, esa escena es muy bonita, es la escena en la que Cihuatl tiene a su bebé y se está dedicando al trabajo del hogar y al trabajo del cuidado del bebé y está haciendo tortilla, ¿verdad? Y pues ahí está viéndola su suegra, que es una diosa, ¿verdad? Y su esposo, que es un semidios. Y alrededor, si pueden ver, hay una plantita que es la planta de la mala madre, que es una planta famosa, ¿verdad? Que casi todos tenemos en nuestros jardines, en nuestros patios, y que se llama mala madre. Entonces, esa es la planta que usamos como símbolo que elegí para este cuento, porque mi abuelita me decía que la mala madre echaba a los hijitos de la canasta, ¿verdad? No los tenía con ella, y mi abuelita sufría mucho por sus plantas de mala madre, porque los hijitos estaban solos. Entonces yo dije, claro, esa es la planta que tenemos que usar con Siguanaba, la planta de la mala madre. Bueno, me parece, mira qué linda el último diseño también, precioso. Quería nada más, pues, voy a quitar para que ya se dieron el gusto, queridos amigos, de ver por lo menos algunas de las ilustraciones de este maravilloso libro, y se ha unido a nosotros el director del Museo de la Palabra y de la Imagen, que está con nosotros desde el Bajo Lempa, y agradecido a Carlos Enrique Consalvi por estar con nosotros y mostrándonos un árbol de morro. Bienvenido. Bien, bueno, muchas gracias por el espacio, y solamente les robo 30 segundos para comentarles, darles la primicia de que el Museo de la Palabra y la Imagen y la editora Amate Voz vamos a publicar muy próximamente Escible, que es una obra escrita por Prudencia Ayala, no se conoce, por supuesto, en el país, y esta es una infidencia que hacemos. Ojalá que los compañeros de Matevos no nos digan nada, pero bueno, para las amantes de lo que es esa figura de Prudencia Ayala, les damos esa primicia. El Museo de la Palabra y Matevos vamos a publicar la obra Escible, que trata del viaje de Prudencia Ayala a Guatemala, donde es apresada por la dictadura. Y bueno, no les voy a hacer un spoiler. Solamente eso, y decir que Elena Salamanca va a hacer una introducción, y también está Miguel Ángel Chinchilla y está el profesor Luis Melgar Brizuela en esta aventura de hacer realidad eso que siempre hemos dicho, de que Prudencia Ayala vive. Así que muchas gracias y hasta pronto, ¿sí? Bueno, gracias y felicidades por ese trabajo tan loable que hacen en el MUPI de reivindicar y sacar la voz de nuestras mujeres y de nuestros
todos aquellos que han hecho la memoria histórica una importante labor. Te agradecemos muchísimo, es una labor loable y fantástica. Y quería nada más decirles que aquí hay unos comentarios, antes de darle la última palabra a Elena, de Alex Rodríguez, que dice: maravillosa ponencia de Elena Salamanca, cuántos detalles hermosos en la construcción de un libro siempre viva. Saludos a Elena, y mi hija está encantada con los escritos, dice. Alex Rodríguez dice: saludos, dice mi hija Alessandra Morán, desde El Salvador. Le gustan las historias de las poetas perdidas, entre otras. Así es que ya está la gente comprando el libro, y por favor quiero que me digan a dónde lo pueden comprar, a dónde está disponible. Adelante, Elena. Bueno, un saludo a Alessandra Morán, que yo conozco a su papá, Roberto Morán, y espero que le haya gustado la dedicatoria del libro. Ella leyó mi libro por primera vez cuando tenía 7 años y no eran libros para niños, pero ella es una gran lectora, entonces ahora tiene 12 años, creo yo, y sigue leyendo. Entiendo que la edición ya se agotó, ya no hay libros en bodega de Kalina. Se agotó en un mes, afortunadamente, ¿verdad? Desde que lo sacamos hasta ahora. Pero me han comunicado que hay ejemplares en Clásico Roxy, en una tienda de Multiplaza, que si me dan un par de minutos, puedo decir el nombre. Ya no hay hecho en casa, donde se vendió, ya no hay en Soya Nutribar, donde se vendió, no sé si la librería de la UPA aún tenga. La tienda del Marte creo que tiene ejemplares aún, porque la verdad que sí ha tenido un gran recibimiento este libro, es verdad, yo me siento muy feliz que ya casi que se agotó, ya, o sea, ya no hay en bodega, entonces eso me hace muy feliz saber que mucha gente lo regaló para Navidad, que muchas amigas y amigos lo regalaron, y me dicen que hay en Clásicos, bueno, la información que tengo de esta mañana es que hay en Clásicos Roxil y en una tienda llamada Son Dos en Multiplaza. También hay ejemplares en Najanché Metrocentro y Najanché Plaza Bambú, y en la tienda del Mar. Bueno, felicidades, Elena, felicidades también a todas las editoras, por supuesto a Kalina, a los ilustradores. Ha sido es una belleza de libro. Creo que todos los salvadoreños, tanto en el país como en la diáspora, necesitan tener este libro para empezar a sentirnos orgullosos de nuestras mujeres en todos los campos, ¿verdad? Entonces, ese primer tomo, y tenemos la gran ilusión que se sigan haciendo otros tomos para tener a todas estas mujeres maravillosas con nosotros. ¿Tienes algo otras palabras que darnos, Elena? Bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que fueron parte de este proyecto, ¿verdad? Al final en el libro tenemos una línea de agradecimientos, pero bueno, a mis editoras que tuvieron la paciencia de que pasáramos, la paciencia y el sueño de que pasáramos en pandemia construyendo este libro. Quiero decir que fue una construcción bien solitaria para mí, porque yo estaba en México trabajando sola en aislamiento con mis fuentes. O sea, yo no estaba cerca de mi familia, no estaba cerca de mi gato, el aeropuerto de El Salvador estaba cerrado. Es decir, esto ha sido un libro que se ha construido en adversidad, definitivamente, pero que logró florecer como la flor de Siempre Viva, que es la flor que yo elegí para nombrar esta colección de cuentos, y que es una de las flores más antiguas en crecer en el territorio que ahora es El Salvador, según estudios arqueológicos. Entonces, también quiero decir que Siempre Vivo va junto, porque mucha gente lo pone separado, como si fuera una porra, ¿verdad? Un grito, Siempre Vivas, pero en realidad es el nombre de la especie de la flor, y va unido. Y bueno, a todas las personas que lo han leído y que me han mandado mensajes maravillosos, como les digo, tenemos lectoras desde 5 hasta 100 años,
y creo que es un sueño poder tener un libro de historia de las mujeres. No es un libro académico, es un libro de divulgación científica pensado en un público infantil, pero a la vez creo que es como una historia de las mujeres que puede leer cualquier público, y yo sé que nos faltan muchos nombres de mujeres y los tenemos en una curaduría, ¿verdad? Sabemos que hay más mujeres, y este también es un llamado para personas que tienen fuentes sobre mujeres, poetas del siglo XIX, del siglo XVIII, artistas, científicas. La historia salvadoreña es muy cruel y muy androcéntrica, y las mujeres nunca son parte de las grandes narrativas, ni políticas, ni culturales, ni sociales, ni económicas, pero sabemos que hay mujeres economistas, biólogas, arquitectas, urbanistas, maestras de escuela, mujeres que guardaban semillas, mujeres poetas náhuatl. Tenemos pensado incluir a la poeta Paula López, que falleció hace poco, que era una guardiana del náhuatl, una poeta náhuatl. Es parte, ¿verdad?, de lo que queremos hacer al futuro, pero sabemos que hay más mujeres en las comunidades. Y bueno, yo siempre feliz de que me digan nombres, fuentes, lugares, deportistas, ¿verdad? Si nos están viendo personas que tienen en su familia ancestras que consideran bueno, yo siento que todas las mujeres de nuestras familias, todas nuestras ancestras son importantes, porque nos criaron, ¿verdad? Y han criado sus familias por generaciones, pero digamos, hay personas que tienen familiares que consideran que es importante conocer su historia, que va a inspirar a otras niñas y mujeres, pues yo creo que es importante que nos las compartan. Bueno, y acuérdense que siempre el Museo de la Palabra y la Imagen está dispuesto a ver cada vez que encuentren una valija con documentos importantes, que el museo los puede ver, los puede revisar. No se olviden que allí están mejor cuidados y están dados al público que metidos en un baúl, escondidos en su casa, ¿verdad? Entonces, los insto a que lo recuerden y que seamos partícipes de guardar la memoria histórica y de reivindicar a todos los ancestros y sobre todo a las ancestras que la historia no las ha querido ver, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, Carlos? Y con eso cerramos. No, solamente decirles gracias por abrir estos espacios a Prudencia y nos veremos en la próxima. Un abrazo hasta México y para vos, Janet. Gracias, gracias a todo el público. No les hice todos los comentarios, aquí han seguido. Tili Perdomo dice, no existía mejor fecha que el Día de la Educación. Gracias por el rescate de todas esas vidas que siempre estarán vivas, mientras más generaciones conozcan de ellas. Gracias a la escritora Elena Salamanca, gracias. Nancy Geraldina Ansel Monterrosa, Connie Elías, Alex Rodríguez, Verónica Liz, José Ángel Hernández, Luis Alvarado, Alex Rodríguez. Muchas gracias a todos, muy amables y, como siempre, guardando tras los pasos de Prudencia Ayala para el próximo mes. Los esperamos. Muchas gracias, Elena. Buenas noches a todos. Gracias, Janet. Gracias a todas. Gracias, Santiago. Buenas noches. Buenas noches. Chao.